Muy buenos días, alumnos, alumnas. Bienvenidos a nuestra clase de taquigrafía parlamentaria. Gracias, como siempre les digo, por estar del otro lado acompañándonos en esta capacitación, en este nuevo año. Y vamos a seguir con repaso en la clase de hoy. Ustedes en el aula habrán recibido, habrán mirado el trabajo el Word que les subió Mauro, donde ahí tenemos todos los temas que estamos ahora repasando y que arrancamos la semana pasada con los ganchitos. Ustedes ya saben, vamos a hacer acá con la camarita para los que por ahí no pudieron estar o recién en esta clase se están conectando. Tenemos el ganchito inicial R que sabemos que va a la izquierda. Yo lo voy a hacer acá en grande. ¿Sí? Este es el ganchito inicial R. Y a la derecha tenemos el ganchito inicial L en los rasgos rectos, verticales y oblicuos. ¿Sí? También vimos el ganchito final N. ¿Sí? Este es el ganchito final N en los rasgos rectos, verticales y oblicuos que va a la izquierda. Y vimos también el ganchito final R, en algunos casos, en los rasgos rectos. ¿Sí? Entonces tenemos estos ganchitos iniciales que nos van a permitir escribir, poder trazar diferentes palabras que antes no podíamos hacer porque teníamos simplemente la sílaba directa. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a empezar nuestro repaso de hoy con, no sé si alguno se acuerda de los ganchitos coincidentes y los ganchitos yuxtapuestos que habíamos visto el año pasado, ¿sí? Que decíamos que se forman los ganchitos coincidentes cuando dos ganchitos se unen por sus extremos, ¿sí? Entonces tenemos estos ejemplos que vemos acá con la camarita, que vamos a ir haciendo, los ganchitos coincidentes. ¿Qué quiere decir? Que donde termina uno de los ganchitos, arranca el siguiente. Y vamos a ver con el trazado en la palabra mundial, en tercera posición, con ganchito final N y con ganchito inicial L. Me va a quedar de esta forma. ¿Sí? En triunfal, fíjense, al comienzo tenemos en segunda posición esta palabra por la vocal I. Fíjense que tenemos que toca el renglón, trin, triun, tenemos acá, y el ganchito inicial L en el rasgo curvo. ¿Sí? Entonces tenemos en esta unión de ganchitos, es lo que llamamos ganchitos coincidentes. Vamos con la palabra calumniar en primera posición. Calumniar. Nos va a quedar de esta forma. Dental en segunda posición. Dental. O dintel también yo puedo leer ahí. En la palabra temblor, en segunda posición, tocando el renglón, ganchito final, en este caso es M, y ganchito inicial L y ganchito final R. Fíjense cómo nos va a quedar la palabra temblor. Vamos a hacerlo de nuevo. En segunda posición, temblor. De esta forma. Lingual, de abajo hacia arriba, el rasgo L, ganchito final N, y donde termina el ganchito final N, arranca el ganchito inicial L, ¿sí?
estas dos vocales ya están contenidas dentro del ganchito L. Lo mismo que acá en triunfal, estas dos vocales, ¿sí? Ya están contenidas en este rasgo, ¿sí? Asamblea, en primera posición, acá tenemos vocal, ese vocal, que es un rasgo bisílabo, grueso, en primera posición, y nos va a quedar de esta forma. Asamblea. Pamplona, Pamplona. Estos son los ganchitos coincidentes, cuando la terminación de un ganchito coincide con la iniciación de otro. Entonces se traza, como vemos en estos ejemplos, uno a continuación del otro. Bien, vamos a pasar a los ganchitos yuxtapuestos, que también vimos el año pasado. Y los ganchitos yuxtapuestos se forman cuando un ganchito inicial se apoya en uno final. ¿Sí? Fíjense que la sílaba del ganchito inicial siempre debe ser sílaba directa doble. ¿Qué quiere decir directa doble? Que tiene que ser consonante, consonante, acá puede haber una o dos vocales y la consonante. Nunca puede ser la sílaba mixta, o sea, consonante, vocal, consonante, porque cuando nosotros tenemos sílaba mixta vamos a trazar el ganchito final R. Bueno, vamos a ver estos ejemplos. Membrillo, en segunda posición, vamos a escribir de esta forma. Mem, y ahí hago el ganchito M en este caso, ganchito final N o M. ¿Y qué hago? Voy a escribir el ganchito inicial R, brillo. Membrillo. ¿Ven cómo se apoya este ganchito final con el ganchito inicial? Vamos con el otro ejemplo. Dispondrá. Dispondrá. ¿Ven que se nota? Cilindro. Cilindro. Calandria. Vemos en esta palabra calandria. ¿Sí? Se nota el ganchito final N con el ganchito inicial R. Salamandra en primera posición. Salamandra. Alumbrar. Acá fíjense que es la U la que me marca posición. Entonces, en tercera posición dibujamos la A. Alumbrar. Me queda de esta forma. ¿Sí? Termina con ganchito final R. Y también en los ganchitos yuxtapuestos vamos a encontrarnos con palabras donde, fíjense que nos quedan como en forma de corazoncitos. En la palabra eventual, en segunda posición, este es el ganchito final N, y le engancho directamente el ganchito inicial L. Me va a quedar de esta forma. Infantil. Infantil. ¿Sí? ¿Recuerdan estas palabras que nos quedaban con un corazoncito en el medio? Manantial, manantial. ¿Sí? Estas palabras, ustedes, tanto de los ganchitos coincidentes como de los ganchitos yuxtapuestos, tienen que practicar. Tienen que practicar, repetirlas muchas veces para poder fijar en la mente, y cuando nosotros escuchemos este tipo de palabras ya vamos a saber cómo trazarlas. Ahora tenemos la terminación
ral-nal, que también habíamos visto, de palabras que terminan en ral o nal, que también puede variar. Fíjense que en estos ejemplos panel, que no termina con la vocal A, en este caso es la vocal E. Y fíjense acá tenemos dos vocales en boreal, también puede pasar, ¿sí? Que tengamos dos vocales en estas terminaciones. Igual vamos a utilizar la terminación ral-nal, que así se llama estos estenogramas para poder hacerlos como más cortos, ¿sí? Para que nos queden más cortos para poder traducir cuando tengamos que ver qué palabra estamos escribiendo. Y vamos a ver bien con ejemplos cómo nos queda. Fíjense que la palabra liberal tiene la terminación ral-nal en este caso, y cómo yo voy a formar el plural, simplemente agregándole el circulito en el último rasgo. Y me va a quedar así. Liberal. Ahí tengo la terminación ral. ¿Sí? Si yo tengo que hacer liberales, simplemente voy a hacer liberales con el circulito final. Este en singular y este en plural. Vamos con panel. En primera posición voy a escribir de esta forma. Y si paso al plural me va a quedar de esta forma. Le agrego el circulito y tengo el plural. Boreal, fíjense cómo vamos a escribir, y boreales con circulito. Sideral y siderales. Laurel y laureles. ¿Sí? Entonces, con estos estenogramas de terminación ral-nal, vamos a trazarlos de esta forma. Y también tenemos los derivados de esta terminación ral-nal que vamos a ver en estos casos. Penal, fíjense que penal, y yo lo escribo de esta forma, y si la palabra termina con vocal, voy a hacer penal, y voy a hacer un circulito con un escape que me indica que termina con vocal, penaliza. Si es penalista, y voy a hacer penalista con elipse. Penalizado me va a quedar de esta forma, penalizado. ¿Sí? En esta parte de estos estenogramas también están incluidas las palabras mayor y la palabra menor y sus derivados, ¿sí? En esta regla. Y vamos a ver con el trazado cómo nos queda. En mayor, fíjense que hacemos mayor. En mayores le voy a agregar el circulito. En mayorista, la elipse. Lo mismo sucede con la palabra menor. Menor. Menores, agrego el circulito, y minorista voy a hacer de la siguiente forma. Minorista. ¿Qué pasa cuando tenemos mayoría y minoría, que terminan con vocal? En estos casos voy a hacer mayor y voy a dibujar la A, lo mismo que minoría, menor, y dibujo la A final. ¿Sí? Bueno, esto es para refrescar la memoria. Nosotros habíamos visto ejemplos, ¿se acuerdan? Federal, federaliza, federalista, federalizado. Habíamos visto varios ejemplos con este tipo de palabras. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la imagen que tenemos en pantalla, que son los prefijos.
Los prefijos. ¿Alguien se acuerda algo de los prefijos? ¿Para qué servían los prefijos? ¿Alguien quiere contarme? ¿Contarle a sus compañeros acerca de los prefijos? Bueno, los prefijos estenográficos nos sirven para abreviar las palabras y van escritos la mayoría separados del rasgo, separados del estenograma, y lo que hacemos con eso es, obviamente, lo que queremos justamente determinar con la taquigrafía, que es reducir la escritura de la palabra, para poder hacerlo en forma más rápida. El primer prefijo con el que nos encontramos es el prefijo com, ¿sí? Y tiene sus variantes, que son los sonidos similares can, puede ser cam, también con terminación m, cons, com, cum. Esas son las variantes que tiene el prefijo com. ¿Cómo se coloca el prefijo com? Al inicio se representa por un puntito separado del rasgo que le sigue, aproximadamente 1 milímetro, donde comienza la escritura. ¿Sí? El punto debe colocarse encima de los rasgos descendentes, debajo en los ascendentes, a la izquierda en los horizontales, en su misma línea siempre. ¿Y cuál es la particularidad de los prefijos? Que los prefijos no se toman en cuenta para la posición, ¿sí? Los prefijos en ningún caso determinan la posición del estenograma, ¿sí? La posición va a estar dada por, y fíjense en la pantalla, por la siguiente vocal que tenemos en el rasgo que le sigue. Fíjense en concluir, por ejemplo, está ahí en rojo, que la U es la que me indica la posición, o sea que va en tercera. Fíjense en cumplidor, está marcada la I. En segunda posición va a ir esa palabra, compuesto en tercera posición, consigo en segunda. Compra, fíjense, va a ir en primera. No va a tocar el renglón. ¿Por qué? Porque la vocal me la marca ahí, como vemos en rojo, la vocal que le sigue al rasgo de la siguiente palabra. Y vamos a hacer algunos ejemplos. Conde, tenemos estas palabritas, conde, ustedes también tienen en el Word, que tienen en el aula, como para practicar y para hacer los rasgos. Vamos a ver acá, no sé si se llega a ver bien con la camarita. Fíjense que con sería el prefijo y de es el rasgo. En este caso, la E es la que me indica la posición. Entonces la palabra va a ir en segundo lugar. Vamos a hacerlo con D. ¿Sí? Acá vamos a hacer en la camarita con el marcador para que se vea mejor. Un puntito con D. Ahora vamos. Concluir. Fíjense en tercera posición. Y acá tengo el rasgo, el ganchito inicial L, y tengo el ganchito final R. Concluir. Confiar en segunda posición con el ganchito inicial R en el rasgo curvo. Congreso en segunda posición, como termina con vocal, con pequeño escape. Cambio. Y le voy a dibujar la vocal. ¿Por qué? Porque es un estenograma de un solo rasgo. Entonces se dibuja la vocal. Y fíjense las variantes. Cam, cum, cumplir en segunda posición,
y ganchito inicial L y ganchito final R. Consejo, en segunda posición, toca el renglón por la vocal E. Concurso, puntito, debajo del renglón, me queda de esta forma. Compra, en primera posición. Conquista, toca el renglón porque es esta vocal I la que me va a indicar posición. Conquista. Consumo y cumbre. ¿Sí? Por la E. Entonces, tenemos en claro que los prefijos no marcan posición y estos son algunos ejemplos con el prefijo con. Vamos con el prefijo a con. ¿Cómo se va a representar por una vocal A? Que la vamos a dibujar de esta forma. Así, esta va a ser la vocal A, que va a estar trazada, separada del rasgo. Y las variantes son acan con N, acam con M, acom con M, ¿sí? Esas son las variantes del prefijo acon. Y vamos a trazar algunos ejemplos. Acon, fíjense que en esta vocal A ya está representada acon. Entonces yo voy a hacer seguido tese. Vamos a hacerlo de nuevo. Acon, tese. Acon, tese. ¿Sí? Acompaña. Acompaña. Y cuando yo les digo que repitan y repitan las mismas palabras, es justamente para que hagan hojas y hojas con estos ejemplos. Acongoja me va a quedar. Acongoja. Acongoja. Acampar. 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 ¿Recuerdan? ¿Se están acordando un poquitito de cómo habíamos hecho el año pasado estas palabras? Acantilado. Aconseja. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hecho consejo con el prefijo con? Acá tenemos aconseja. ¿Sí? Desconsiderado. Vamos con el prefijo des ahora. El prefijo es descon. Se representa con la sílaba desreducida, ¿sí? La vamos a hacer chiquitita, separado del rasgo, y las variantes son descan con M, discon con N y discom con M. Vamos a ver en los ejemplos. Desconsiderado. Desconsiderado, me queda de esta forma. Disconforme. Disconforme. Descompostura. Descompostura. Desconfiar. ¿Sí? Fíjense también en estos casos, si yo tengo la palabra desaconseja, por ejemplo, vamos a escribir desaconseja. También voy a utilizar el prefijo descom. ¿Y cómo voy a trazar? Fíjense que en vez de hacer el circulito cerrado y le voy a hacer un pequeño escapecito que me va a indicar que ahí dice desacon. Y escribo ceja. ¿Sí? Desaconseja. ¿Se entiende?
Ahora pasamos al prefijo en con. Este es un prefijo que se usa muchísimo y es el rasgo reducido vocal N, ¿sí? Vocal N. También se escribe separado del rasgo. Y tenemos muchas variantes, porque con estas palabras vamos a escribir un montón de palabras. Encuentro, encontró, encuentra. Tiene las variantes en can con N y en cam con M. Incum, encum, incons. Fíjense, si yo quiero escribir inconstitucional, también voy a usar esa palabra, este prefijo. Incumplir. Vamos a escribir estos ejemplos que tenemos acá. Encontró, fíjense cómo me va a quedar encontró. Y encuentra, ¿cuál es la diferencia? Que encuentra va a ir en primera. ¿Por qué? Porque los prefijos no marcan posición. Acá la que me indica posición es la O y acá me indica la A. Acá va en tercera, acá va en primera. Acá corta el renglón, acá va arriba del renglón. ¿Se entiende? Si yo quiero escribir, por ejemplo, encontramos, encontramos, fíjense que encontramos, voy a escribir de la siguiente forma. Encontra, en primera, mos. ¿Sí? Me va a quedar así. Encandilar, encandilar. Incumben, incumben, incumben. Bueno, tenemos varios ejemplos, como le decía, por ejemplo, encantaban, incambiable. Si yo quiero escribir encuentran, ¿qué hago acá? Le agrego la N, encuentran. Fíjense cómo me queda. Y si quiero decir encontrar, encontrar con ganchito final, con ganchito final R acá, encontrar. Encuentran, encontrar. ¿Ven cómo me queda? Bien. Tenemos el prefijo recon y las variantes son recan, también puede ser recam con M, y recons, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a representar? Por un rasgo R vocal, un rasgo re, así, reducido, reducido a la mitad del tamaño normal. Se escribe separado del estenograma y acá vamos a ver con los ejemplos que tenemos. Recompuesto. Reconquista. Recompensa. Acá tenemos superposición de ganchito N que vamos a ver también después en el próximo repaso. Recompensa. Reconvenir. ¿Sí? Puedo escribir reconciliado, reconducir, recambiar, utilizando este prefijo recon. Después tenemos el prefijo circun, que se representa con un circulito separado también del rasgo. Y nos sirve para el prefijo circun y circuns con S. No tiene otras variantes. Circumpolar, y vamos a hacer de esta forma, en tercera posición, porque es la O la que me va a indicar posición, me va a quedar circumpolar. Circundable, circundable. Circunloquio, circunloquio. Circunstancia, y acá también tenemos superposición del ganchito N, me va a quedar de este lado acá, y ahí dice circunstancia. ¿Sí? Después tenemos, y ahí tenemos los ejemplos, al final en la pantalla, el prefijo contra, que se representa con una rayita gruesa, ¿sí?
oblicua, separado del rasgo, y su variante es contro. ¿Qué pasa con estas palabras? Nos damos cuenta cuándo utilizar, porque la palabra después del prefijo tienen como cierto sentido. Fíjense en los ejemplos que tenemos acá. Contraseña, ¿sí? Acá seña tiene sentido propio. Contratiempo, tiempo tiene sentido propio. Contragolpe, contramano, contradecir, contrarrecibo. Fíjense, por ejemplo, contrarreforma, contramano, como vemos acá, vamos a dibujar. Contra, ¿sí? La rayita al comienzo separado, contraseña. Contratiempo, contragolpe, contramano, contradecir, contrarrecibo. ¿Sí? Contrabando, por ejemplo, si yo quiero hacer contrabando, voy a escribir contrabando. Me va a quedar de esta forma. Y el último de los prefijos que tenemos es el prefijo de sin. No tiene variable. También es el rasgo desreducido, pero ¿cuál es la nota, lo que diferencia del rasgo descom que habíamos visto anteriormente? Es que este prefijo se usa solamente con los rasgos F y B corta, F y B corta, con ganchitos iniciales. Va unido, es el único prefijo que va unido al rasgo. Y vamos a ver los ejemplos. Desenvuelve. ¿Ven cómo me queda? Va unido al rasgo. Y acá tenemos la B corta y tenemos ganchito inicial L en el rasgo curvo, B corta. Desenfrenar. En segunda posición, desenfrenar. Desenfrenar. Con desinflar, fíjense que desinflar, de esta forma. Si yo quiero escribir desinflaste, por ejemplo, me va a quedar desinflaste. ¿Ven? Desinflar, desinflaste. Desinformar, desinformar. Es la O la que me indica posición. Corta el renglón en tercera posición. ¿Se entiende? Desinformar. Van unidos al estenograma y la nota es que solo vamos a ocupar con la B corta y con la F y con ganchitos iniciales. Muy bien. Hasta acá entonces los prefijos. Ustedes tienen ahí para hacer las palabras que por ahí no nos alcanza el tiempo en esta hora. Entonces, por favor, ustedes hagan varias veces, ¿sí? Repitan una hoja cada palabra. Ahora vamos a ver la terminación ción, que también ya vimos, ¿sí? Las voces terminadas en ción tiene varias variantes. Fíjense que podemos decir que las terminaciones que terminan con C, después con S también, las que terminan con X, xión, las que terminan con doble C. En todos esos casos vamos a utilizar la terminación xión. Fíjense que en estos ejemplos que tenemos al comienzo, caución, ficción, nación, dicción. ¿Qué es lo que me indica la terminación ción? Que vamos a escribir adherida a los rasgos, ¿sí? Y obviamente al final, porque se trata de terminación. Y vamos con el primero.
sion. Generalmente lo vamos a trazar un poquito más ampliado que el rasgo, que por ejemplo el ganchito final N. Se representa por un semicírculo de doble diámetro. Fíjense en los dibujos, en el trazado, que es un poquito más abierto. Y esta terminación sion se coloca en los rasgos rectos, verticales y oblicuos del mismo lado que el circulito, o sea, a la derecha. ¿Ven? A la derecha. ¿Sí? En los rasgos verticales, en los rasgos horizontales y en el ascendente R arriba, y en los curvos en su concavidad, como vemos acá, en la camarita. ¿Ven? Tienen la ubicación del mismo lado que los círculos que habíamos visto, el circulito, el círculo máximo. ¿Se acuerdan? A la derecha, arriba en la concavidad. Rasgos rectos, verticales y oblicuos, rasgo horizontal y R, y estos son los curvos al final. Y los voy a trazar un poquito más abierto. Y vamos a ver los ejemplos. Caución. En primera posición me va a quedar así. Ficción. En segunda posición, al final. Dicción a la derecha. ¿Ven? Derivación. Fundición. Cancelación. Y acá tenemos un prefijo. Can. Como el prefijo no marca posición, la posición me la da la E. Entonces voy a hacer circulito tocando el renglón, terminación ción. ¿Sí? Oración. Voy a dibujar la vocal O, la R y va hacia arriba. Oración. Conclusión. De nuevo tengo acá un prefijo con, ganchito inicial L, y fíjense cómo voy a hacer ción más amplio. Bien. Ahora vamos con la terminación N-ción. ¿Y cuál es la diferencia con el ganchito ción que vimos anteriormente? Que esta terminación va a la izquierda en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, como vemos acá, ¿sí? A la izquierda, o sea que va del mismo lado que el ganchito N, ¿sí? Abajo, en los horizontales, y abajo en el rasgo R. Y en los curvos, para diferenciar de los curvos de la terminación ción, fíjense que vamos a hacer primero el ganchito N y después la terminación ción. Primero el ganchito N, después la terminación ción, ¿sí? En los curvos. De esta forma, como vemos trazado acá. Y vamos a hacer los ejemplos. Tensión. Hago ten y amplío mi ganchito porque acá ya tengo esta terminación. ¿Ven? A la izquierda. Me va a quedar de esta forma. Pensión, lo mismo. Rasgos rectos, verticales y oblicuos a la izquierda. Conjunción, a la izquierda, al final y a la izquierda. Canción, vamos a escribir canción hacia abajo. El ganchito ampliado, sion, N sion hacia abajo. Y ahí dice canción. Invención, fíjense, invención, y acá vamos a hacer lo que les decía. Primero el ganchito N y después la terminación sion. Invención. Lo mismo que función. Al ser los rasgos curvos, hacer un rasgo curvo, función. Mansión. ¿Ven cómo queda? Y suspensión a la izquierda.
¿Sí? Muy bien. Tenemos la terminación sación y acá vamos a representar con el círculo mayor con escape. Rasgos rectos, verticales y oblicuos, fíjense cómo nos va a quedar a la derecha, porque va del mismo lado que el circulito. ¿Ven? A la derecha. Y hacemos el círculo mayor con un pequeño escape. Este pequeño escape que nosotros vemos trazados en los diferentes rasgos es lo que me va a indicar a mí la terminación ción. Entonces, en los rasgos rectos, verticales y oblicuos voy a escribir a la derecha con escape. En los horizontales y en el rasgo R, arriba. Y en los curvos, fíjense, al final, en la concavidad, pero con el pequeño escape. Y vamos a ver en los ejemplos para que ustedes puedan ver mejor. Posesión en tercera, corta el renglón. Posesión me queda de esta forma. Decisión, ¿sí? Adquisición, dibujo la A y va hacia arriba, fíjense, hacia arriba. Asociación, vocal, ese vocal, grueso. Ese pequeño escape que yo dibujo me está indicando la terminación ción. Reposición a la derecha con escape. Acá, fíjense, en jornalización yo puedo hacer de dos formas, y ya les voy a mostrar a qué me refiero. Jornalización. Pero después nosotros vamos a ver que podemos hacerlo más abreviado y vamos a hacer jornalización, ¿sí? Fíjense cómo reducimos así y no escribimos lisación, sino que también ocupamos la misma regla que para RAL-NAL. Jornalización, yo puedo escribir de esta forma o escribo jornalización. ¿Ven? Negociación, negociación hacia arriba. Y si yo digo negociaciones, y le agrego el circulito. Negociación, hasta ahí ción. Pero si yo digo ciones, si paso al plural, le agrego simplemente el circulito. Cotización, lo mismo. Si digo cotizaciones, le agrego el circulito. Sensaciones, fíjense en este caso, le agregué el circulito a la terminación ción. Y en penalización, como veíamos hoy el ejemplo anteriormente, penalización, me queda así. ¿Recuerdan que vimos penal, penalista, penalizado? Bueno, penalización, yo lo voy a escribir de esta forma. Penalización. ¿Estamos? Ahora vamos con la terminación N-sación. Antes de sación tenemos la N. ¿Y cuál es la diferencia con la terminación anterior? Que esto voy a trazarlo a la izquierda. ¿Sí? El círculo mayor con escape lo vamos a trazar en los rasgos rectos, verticales y oblicuos a la izquierda, o sea, del lado en que va el ganchito N. ¿Sí? En los rasgos horizontales y en el rasgo R, abajo. Y en los curvos, fíjense bien acá cómo vamos a hacer. Vamos a hacer primero el ganchito N y después el círculo mayor con el escape. Se va a anotar mi ganchito N y dentro del ganchito N voy a hacer el círculo mayor con el escape. ¿Ven? ¿Cómo está ahí en el dibujo? Vamos a ver con los ejemplos para que ustedes se den cuenta. Compensación.
Compensación. Fíjense que me queda a la izquierda. Enunciación. Acá tenemos. Dibujamos la vocal E. Tenemos rasgo curvo. Y primero hago el ganchito y después hago el círculo, me queda así. Se nota mi ganchito N. Dentro del ganchito N hago el círculo mayor con el escape. Transición a la izquierda. Pronunciación. Me queda de esta forma. Financiación. ¿Sí? Condensación. ¿Ven? ¿Cómo me queda? La terminación, estación. Fíjense cuando las palabras terminan con esta terminación, vamos a dibujar una elipse pequeña con escape. Este escape, acuérdense, es lo que me indica la terminación ción. ¿Y cómo la vamos a trazar? En los rasgos rectos, verticales y oblicuos, a la derecha, como siempre, como tracé siempre las elipses, en el rasgo horizontal y en el rasgo R, arriba, y en los curvos, en su concavidad, como vemos acá, al final, y con el pequeño escape que me va a indicar la terminación ción. ¿Sí? Entonces, vamos a ver con los ejemplos. Gestación, elipse pequeña a la derecha con escape, en segunda posición. Contestación, prefijo, toca el renglón, elipse pequeña, terminación ción. Prestación, orquestación, fíjense, forestación, superstición, acá tenemos también superposición de ganchito, que lo vamos a dar la semana que viene, para que ustedes recuerden. Ya dieron ustedes, pero vamos a recordar eso: anteposición, superposición, posposición y enlaces mediales la semana que viene. Y tenemos tracción, la terminación tracción, que es lo mismo que la anterior, pero acá tenemos la elipse mayor. La elipse mayor. En el anterior era la elipse pequeña, acá tenemos la elipse mayor. Hacemos que abarque prácticamente casi la totalidad de las 3/4 partes del rasgo. En los rasgos rectos, verticales y oblicuos, a la derecha, en los horizontales y en el rasgo R arriba, y en los curvos, fíjense cómo abarca casi todo el rasgo, y va en la concavidad al final. Vamos a ver los ejemplos. Destrucción, ilustración, postración, demostración, restricción, secuestración. ¿Ven cómo me queda el escape? Que lo trazo seguidamente después de la elipse mayor. Muy bien. Y por último tenemos la terminación ficación, que nos sirve tanto para el singular como el plural. Se representa por el rasgo F separado del estenograma. ¿Sí? Separado. ¿Y cómo vamos a hacer? Edificación, edificación. Calificación. Es el rasgo, fíjense que es el rasgo F vocal, F vocal, y lo voy a colocar al final separado del estenograma. Y eso me va a indicar que ahí puede la palabra terminar con ficación o ficaciones.
Me sirve para el singular y el plural. Verificación, ratificación, justificación, clasificación, ejemplificación, especificación. ¿Ven? Ahí tienen escritos los ejemplos y esta terminación. ¿Sí? Con eso terminamos esta parte de terminaciones, sion, que recordamos. Y ahora vamos a hacer el dictadito de la semana. Así que preparen sus lápices y escríbanlo en taquigrafía. Vamos con la primera oración. En la ejercitación de los signos, coma, el alumno deberá esmerarse, deberá esmerarse para que su ejecución, sea correcta y uniforme, coma, a fin de que desaparezca la vacilación. ¿Están viendo ahí con la camarita? En el trazado de los mismos. La oración continúa. A fin de que desaparezca la vacilación en el trazado de los mismos. Fíjense la importancia de lo que dice. En la ejercitación de los signos, de estos signos que estamos haciendo nosotros ahora, el alumno deberá esmerarse para que su ejecución sea correcta y uniforme, a fin de que desaparezca la vacilación en el trazado de los mismos. Ustedes cuando van a escribir un estenograma no tienen que vacilar, no tienen que dudar, ¿sí? Tienen que estar seguros de que la palabra se escribe de esa forma. Y eso les va a facilitar la traducción, la lectura después a la hora de de escribir en el idioma común. La segunda oración. Los taquígrafos deben tener, coma, sin excepción, coma, una preparación adecuada al ambiente en que ejercen su profesión. Una preparación adecuada al ambiente en que ejercen su profesión.
La tercera oración. Llamó la atención el aviso de suspensión de la función. Llamó la atención el aviso de suspensión de la función. Función. ¿Ven? Así me va a quedar. Llamó la atención el aviso de suspensión de la función. La cuarta oración, escuché una hermosa canción. Eso seguro lo hacen re solos y volando. Escuché una hermosa canción. La oración número 5 recibió una distinción por la exitosa finalización de las transacciones comerciales. Recibió una distinción por la abreviatura exitosa. Y fíjense acá, en finalización ustedes pueden hacer, como les decía hoy, pueden hacer finalización o pueden hacer finalización, simplemente. Yo voy a hacer, vamos a escribir todo para que se entienda. Finalización. A lo que les decía es que también pueden, si ustedes hacen finalización, fíjense cómo se abrevia, ¿m? Cómo me queda. Y de esta forma también yo voy a poder leer finalización. ¿M? De las transacciones comerciales, comerciales. Fíjense cómo escribo comerciales. Recibió una distinción por la exitosa finalización de las transacciones comerciales. Ustedes elijan la forma en que van a escribir y ya después que les quede esa forma de escritura para escribir siempre de la misma forma. En el apuro, después cuando tengan velocidad y practiquen, esta es la que más les va a convenir. Muy bien, y ahora antes de irnos, los quiero escuchar a ustedes hasta que vengan las profes de gramática. Después hacemos una pausa si es que terminan enseguida de traducir. A ver, ¿quién puede ir leyendo esto? Donde acá tenemos la aplicación de todo lo que fuimos repasando en el día de hoy. El título es La compañía. A ver, entre todos, anímense. ¿Ven? ¿Ven ahí en la camarita? La compañía es el título. Bueno, vamos todos, hasta que hoy tampoco quieren hablar. La compañía. Las, acá tenemos la D con la E porque toca el renglón. Acá tenemos un círculo mayor que está, esta palabra está en plural. Las.
decisiones, muy bien, Anto, que pueden tomarse en la, en la administración. sí, No veo ahora la imagen. las decisiones que pueden tomarse en la administración de una, esta es una abreviatura, de una, De una compañía. ¿sí? Tenemos un prefijo con, tenemos acá un círculo mayor, un rasgo fino, un rasgo fino es este, y con ganchito final N. Consisten en, muy bien Fabián, la, acá tenemos Planificación, planificación, la, coordinación, muy bien, coordinación y el control, control, muy bien. La, lo mismo que la acá, coordinación, la la coordinación, coordinación una abreviatura es esta, es una de las funciones. es una de las funciones. Entonces, Fí- Fíjense que estas palabras yo también la puedo escribir después cuando ya adquiera velocidad, yo puedo escribir primordiales. muy bien. Primordiales de quien Ejerce, ejerce ejerce la la dirección del mismo. dirección del mismo. mismo. Para lograrlo, ¿Sí? ese proceso, Este pues es fino. Sí, es fíjense, este es fino, salió más grueso ahí. Fíjense que acá voy a hacer de nuevo. Es preciso. Preciso, muy bien, Fabián. mm, Para lograrlo es preciso la la Unificación. unificación, unificación de las, acá yo le escribí toda la palabra, fíjense, acciones acciones de esta es abreviatura, de un grupo. de un grupo. Este es un punto nomás. El punto, mm, ustedes saben que puede ser una raya oblicua o puede ser así. Entonces, vamos a leer todo antes de. La compañía. Las decisiones que pueden tomarse en la administración de una compañía consisten en la planificación, la coordinación y el control. La coordinación es una de las funciones primordiales de quien ejerce la dirección del mismo. Para lograrlo es preciso la unificación de las acciones de un grupo. ¿Sí? Y bueno, con esto nos despedimos hasta la clase que viene. Espero que les haya servido este repaso. Sigan, por favor, mirando en el aula lo que continúa en cuanto a anteposición, superposición. Vean qué se pueden acordar. Entonces, la clase que viene seguimos con esto y terminamos con el repaso ya para poder arrancar en la siguiente clase ya con partículas.